situaciones que dejar y el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. Yo fumaba cigarrillo y a la verdad conocí el Evangelio y aún seguía fumando. Y lo digo es para determinar lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Porque si no le damos la cabida al Espíritu Santo, nos vamos a quedar perdiendo mucho tiempo. Y Él hablando, y Él queriendo cambiar nuestras vidas. Y yo seguía fumando. Una vez llegué a un parque, saqué el cigarrillo y sentí un dolor en mi pecho. Y me puse a pensar y yo dije, pero si yo estaba recién yendo a la iglesia, pero si yo estoy yendo a la iglesia y esa vez había recibido una palabra de cosas que uno debería seguir haciendo, como visitar cantinas y estar en lugares donde el Espíritu Santo no va a estar. Porque aunque Dios es omnipresente y Él está en todas partes, ¿será que está en un lugar de brujería? ¿Será que está en un altar donde adoran a Satanás? Allí Él no está. Tomé el cigarrillo, el Espíritu Santo me reargulló, lo tiré al piso, lo machaqué y hasta allí. Allí iba muriendo. Era necesario ir muriendo. Es necesario, mis amados, ir muriendo. ¿Qué hábito, qué condición es necesario ir muriendo? Tú lo sabes, el Espíritu Santo nos habla. Hay muchas cosas que es necesario morir. Entonces, mis amados, nos hemos gozado hoy con la palabra, con la alabanza, y nos gozamos y remolineamos y venimos dispuestos a gozarnos con la alabanza. Pero miremos el corazón que le hemos traído al Señor. No es solo ofrenda, no es solo dinero, es también un corazón proscrito y humillado. No solamente para gozarnos en adoración y en alabanza, también para recibir palabra. Amén. También para estar dispuestos a mirar que el Señor nos va a hablar a través de la palabra. No esperes que venga un ángel que aparezca en la puerta de tu casa y te dé las instrucciones de esta palabra. No lo esperes. Esta palabra es como cuando tú tienes el control del televisor y empiezas a cambiar canales y te quedas en el canal que quieres. Este es nuestra guía. Amén. La palabra de Dios. Y esta guía la vamos a mirar el día de hoy. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos direcciona? ¿Quién nos dirige? Y de esa misma manera, en la obediencia que tengamos, vamos a crecer espiritualmente. Mas si no obedecemos, allí nos quedaremos. Que nos va a pasar situaciones y cosas, porque la palabra dice: al que amo, disciplino. Como cuando tú corriges a tu hijo, sabes que el hijo se ha vuelto necio y de malos hábitos y sabes que tienes que corregirlo. De igual manera, el Señor nos corrige. Amén. Vamos pues, mis amados, a la palabra de Dios. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Éxodo,
capítulo 31. ¿Qué nos tiene el Señor para hoy? Éxodo capítulo 31. Voy a orar, quédese allí sentadito. Padre de la gloria, sin ti no somos absolutamente nada, amado Rey. Oh bendito Dios, mira la congregación, mira a cada uno de los que hoy han venido, que se dispusieron a que sus pies se dirigieran al altar y están aquí, porque esos pies, Señor, tú permitiste que se direccionaran a este lugar. Oh bendito Dios, a través de tu Espíritu, Señor, escudriña el corazón, escudriña la mente, escudriña los pensamientos. Algunos te han traído una ofrenda grande, Padre. Algunos han venido con un corazón constrito y humillado. Algunas personas se han arrodillado y han reconocido que han fallado. Han reconocido, amado Rey, que los hábitos y las cosas que no debemos de hacer, las seguimos haciendo, pero están reconociendo. Y Espíritu Santo, tú estás hablando. Y ellos saben que ese hábito tú esperas que no vuelva más a su vida, porque tú quieres hacer grandes cosas. Tú quieres llenar esta vasija, Padre de la gloria. Tú traes vino nuevo a este lugar, pero este vino nuevo será depositado en odres nuevos, porque aquellos odres viejos se pueden romper, derramar el vino. Pasa el tiempo, Cronos, y no han entendido, porque sus hábitos no los han dejado. Los hábitos todavía, oh Señor, no les permiten caminar, todavía cojean. Tú lo sabes quiénes son. Yo no lo sé, Señor. Yo no lo sé. Solamente tú lo sabes, porque tú conoces. Tu palabra me dice, Padre, que el Espíritu Santo escudriña los corazones. Y yo lo creo, porque Él ha escudriñado mi corazón, porque Él ha hablado a mi vida. Y el Espíritu Santo es el que ha dicho qué hay en mi vida y a qué debo de morir. Porque si no morimos, como murió Cristo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y no morimos, no vamos a crecer espiritualmente. Y grandes cosas tiene nuestro Dios para nosotros. Más para este tiempo. Él quiere derramar de su gloria y tiene muchos dones, cantidad e infinidad de dones. Y Él está allí, listo para preparar ese vaso que ha de derramar ese vino, que ha de derramar ese aceite, que ha de derramar en tu vida. Oh Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que a través de tu palabra nos enseña y nos dice a cuántos llamaste para tu obra y cómo el Espíritu de Dios escudriñó corazones. No pierda más el tiempo, porque el Señor está llamando. Vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, mis amados. Éxodo capítulo 31, y pongámonos en pie, porque al que estamos honrando es al Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hago mucha énfasis en el Espíritu Santo
y vamos a aprender por qué. Amén. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Lo he llenado de qué? Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Sin el Espíritu de Dios no somos nadie en esta tierra. Sin el Espíritu de Dios, nada, absolutamente nada somos. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Yo no sé cuántos quieren ser llenos. Aleluya. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Amén. Y en artificio de piedras para engratarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, el segundo que ha llamado el Señor. Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría. ¿Qué ha puesto? Gloria a Dios. Segundo el que el Señor llamó, porque es el Espíritu Santo el que escudriña los corazones. En el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que he mandado. Aleluya, dejemos hasta ahí, mis amados. Pueden tomar asiento. Empezamos a mirar en el Antiguo Testamento cómo Dios empieza a llamar personas, porque es el Espíritu Santo el que capacita. Amén. ¿Y cuál fue el propósito con que lo llamó? Para la obra del tabernáculo, para hacer obras artífices en el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, que hoy en día aquel tabernáculo es simbolismo del tabernáculo que hay hoy. ¿Cuál es el tabernáculo de hoy? Tu corazón y mi corazón. Amén. Y Dios habita allí, pero Él se va a mover de la manera en que tú lo estés organizando y de la manera en que tú lo estés adornando. Si hay rencor, hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón, hay ira, hay contiendas. ¿Cómo podemos adornar el tabernáculo? Tú lo sabes. La conciencia te habla. Dios lo sabe, pero también el diablo lo sabe. Amén. Y si tú lo sabes, lucha por adornar ese tabernáculo de rodillas. Porque solo de rodillas podemos morir. Amén. ¿Morir a qué? A todo aquello que nuestros malos hábitos, la educación que tal vez recibimos equivocada de nuestros padres, nos llevó a formar muchas cosas que hoy Dios quiere que se cambien. Podemos mirar que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre profetas, reyes, sacerdotes y sobre jueces. Nadie más, por un propósito determinado que Dios tenía para su pueblo. Amén.
No como hoy en día con esa virtud tan impresionante de que Cristo murió en la cruz y el Espíritu Santo está en todos nosotros. Amén. Denle la gloria a Dios. No lo dude, mi amado hermano, que el Espíritu Santo habita en usted, si usted se lo ha pedido. Si nosotros sabiendo dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos dará de su Espíritu al que se lo pida? ¿Lo has pedido? ¿Sabes que has recibido el Espíritu Santo? ¿Sabes que estás sellado con el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo está en tu vida. Otra cosa es que el Espíritu Santo no se pueda mover, que lo tengas allá. Eso es totalmente diferente. Pero tú lo sabes, porque el Espíritu Santo nos enseña la palabra que vino para morar, para estar allí. Amén. Yo no creo, mis amados, que escudriñemos la palabra, pero yo no creo en ese jueguito de que el Espíritu Santo se fue y vino el demonio y ocupó ese lugar. El Espíritu Santo se va y vienen los demonios y entran. Sí influyen los demonios, pero no entran en el cristiano. Lo influyen sí, de acuerdo a su forma de obrar y a su forma de ser, si no ha querido entregarle el corazón al Señor. Pero el Espíritu Santo está ahí con un propósito de que esa persona no se pierda, de que esa persona, cuando el Espíritu de Dios redarguye su corazón, venga a los pies de Cristo, porque nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Por cuanto tenemos acceso al lugar santísimo, nos arrepentimos y Él nos levanta. Amén. Porque el amor y la misericordia de Dios es grande. No tenemos excusa, pero tampoco que sea otro jueguito. Arrepiéntete y vuelve a lo malo. Arrepiéntete y vuelve a lo malo. Arrepiéntete y vuelve. Ese es un jueguito. Y dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Gloria a Dios. Yo sé que hay palabras donde no danzamos, donde todo está en reposo, pero ¿sabes una cosa, mis amados? Cuando aprendamos a obedecer a Dios y a sujetarnos y llenemos la iglesia, la gloria de Dios va a ser impresionante, va a ser algo impresionante. Amén. Va a haber un derramar impresionante. Créalo, porque así va a ser. Porque también yo sé que usted, si hay algo que todavía sabe que le impide recibir la gloria de Dios, yo sé que usted en comunión con Él, así sea aquí o sea en el cuarto de su casa, donde quieras, que sepas que lo puedes hacer, allí vas a recibir lo que tanto anhelas y deseas para que nuestra vida vaya creciendo cada día más. Amén. Miremos la situación que se presentó con Sansón. Vamos al libro de Jueces. Oh Señor bendito. Sansón es un hebreo que significa sol. Jueces capítulo 14 versículo 6 dice, y nos habla en Jueces capítulo 14 versículo 6, Jueces capítulo 15 versículo 5, Jueces capítulo 16 versículo 3.
de todas las situaciones que pasó con Job. Amén. Porque Dios llamó a Sansón con un propósito poderoso y grande, así como nos quiere llamar a muchos de nosotros, con un propósito. Pero el jueguito de Sansón ya nosotros lo conocemos. No quiero entrar en detalle con esto, pero ya sabemos que se enamoró de las filisteas, se durmió en sus piernas, jugó con la unción, le cortaron el cabello y recibió la recompensa. Amén. Pero qué tremendo lo que el Espíritu Santo de Dios hizo sobre Sansón cuando venía sobre Sansón. Es tremendo. Así tú y yo, cuando el Espíritu Santo de Dios venga, porque tú estás en el tiempo Kairos de Dios y ya vamos para allá. Lo que el Dios Todopoderoso va a hacer es grandísimo. Con todo y eso, su misericordia permitió cuando Él dijo que muera yo y los filisteos, y Él derribó las columnas del templo, que todos los filisteos murieran, pero también Él murió allí. Amén. Aleluya. Los filisteos realmente se asombraban de cómo podría pasar y cómo podría suceder esto. Muchas personas allá afuera que te vieron crecer y hoy ven cómo el Señor te usa y cómo el Espíritu Santo de Dios tú lo llevas y has cambiado tu genio, has cambiado tu carácter, tu temperamento ha sido moldeado, las debilidades de tu temperamento ya no están, porque el Todopoderoso ha hecho la obra a través del Espíritu Santo. Estás dando testimonio que como carta leída permitirás que muchos lleguen al Evangelio, porque tú y yo somos carta leída, y como carta leída y dando testimonio vendrán muchos a los pies de Cristo. Amén. Vamos, mis amados, al libro de 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra y voy a ir un poco rápido por motivo del tiempo. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. De lo vil ha sacado el Señor para avergonzar a los sabios. De lo vil ha sacado el Señor para que vean su gloria, para que vean su poder, para que vean su amor, para que vean su misericordia. Aleluya. Y en Isaías 40:29 dice: Él da el esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te has sentido sin fuerzas? ¿Te has sentido debilitado? ¿Te has sentido cansado? ¿Estás enfermo? Él es el que da fuerzas, nadie más. Amén. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, Él ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos vivimos y pasamos por aguijones. ¿Por qué? ¿Por qué los permite el Señor como lo permitió en Pablo? Y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque era necesario que él creciera, porque el propósito de Dios con él, Pablo, era tremendamente grande. Amén. Y hay muchas personas
que cuando ese aguijón sea quitado, se les termina la gana de orar, se les termina la gana de ponerse de rodillas. Y como Dios lo sabe, que solamente van a orar porque tienen ese aguijón, solamente van a orar porque están enfermas, solamente van a orar porque la tribulación y la situación de la cual están viviendo y están pasando, cuando termine, se olvidaron de orar. Entonces el Espíritu Santo que escudriña permite muchas cosas. Porque nuestra vida aquí en esta tierra, mis amados, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al que no ha querido entender esto, le pertenece al maligno. Solo hay dos posesiones: la del Espíritu Santo o la del maligno. Amén. Solamente esas dos. Aleluya. En Hebreos capítulo 11, versículo 34, saca fuerzas de donde hay debilidad. Saca fuerzas el Señor de donde hay debilidad. Muchas veces a mí me costaba mucho trabajo hablar en público. Desde niño yo salía al tablero y me temblaban las piernas. Se juntaba la una con la otra. La una con la otra se juntaba. Y si me sacaban el tablero, perdía el examen. Yo podía sacar 10 en un papel escribiendo, pero me sacaban al tablero, todo se me olvidaba. Pero el Señor Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo es el que hace obras poderosas. Y tú quieres que Él haga esa obra en tu vida, gloria a Dios. Porque déjeme decirle, puede haber muchas personas que no sientan temor, no sientan miedo, pero se paran acá y lo que van a hablar y lo que van a decir, si no tienes al Espíritu Santo y no has buscado de Dios, puede ser muy estudiado en maestrías y puedes pensar que lo puedes hacer, pero sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Y menos si no conoces la palabra de Dios. Amén. Y menos si no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Y si hay orgullo, que el Señor va a hacer lo que hizo con Satanás. Esto es terrible, mis amados, pero la palabra lo dice. Ojo con el orgullo. Muchas veces tenemos orgullo y ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera. Vamos al libro de Jeremías capítulo 1, versículo 6. Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice la palabra. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe te irás y no irás y dirás todo lo que te mande. Si ves, mis amados, que siempre para el ministerio hay excusas. Moisés dijo, soy tartamudo, no puedo hablar. Jeremías dijo que era un niño y el Señor le dijo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te digan que digas tendrás que hacer y todo lo que te mande lo harás. Y solamente lo podemos a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Las maravillas que Dios quiere hacer en nuestras vidas son inmensas. Pero asimismo el Espíritu de Dios, el Rey de la Gloria, está esperando que tú y yo pongamos en práctica la palabra. Máximo cuando hay obediencia.
Dice Mateo capítulo 13, versículo 31. Estoy leyendo muchos versículos, mis amados, para que miremos que es el Dios Todopoderoso. Y es la palabra la que nos habla. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Quiere decir que en él estaba el reino de Dios, en el grano de mostaza. Esta parábola del grano de mostaza quiere decir que en él estaba el reino de Dios. Y siendo la semilla de mostaza muy pequeña, vino a ser un árbol inmenso y grande. Esta parábola nos está enseñando cómo Cristo Jesús nació de una virgen y vino como un grano de mostaza siendo pequeño. Pero como a los 30 años, cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra que los cielos se abrieron y vi descender como una paloma sobre Jesús, el Espíritu Santo, se hizo un árbol, un inmenso árbol, grande, donde venían las aves y se posaban. De igual manera, hay mucha gente y mucha muchedumbre que han venido a buscar el árbol de la vida, que han venido a posar en sus ramas, a descansar, porque siendo pequeño se hizo grande y poderoso para llevarnos a dónde? Al año milenial, al milenio. ¿Cuántos quieren estar en el milenio? Entonces, si estudiamos detenidamente Mateo 13, 31, nos habla del grano de mostaza, que nos está hablando de Cristo Jesús. Aleluya. Y cómo nos quiere llevar al milenio. Tú no te imaginas, si no has estudiado la palabra, lo que es el milenio. Es igual a cuando empezó el Edén, en Adán y Eva. Maravillas, y no es el tema y no voy a hablar de él, pero si tú lo estudias, es algo que no quisiera nadie perderse si lo entendiera. De verdad que sí. Amén. Es algo poderoso. Porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y solo en Cristo Jesús hay salvación. Y solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Y solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y solo en Cristo Jesús hay sanidad para el que la cree. Amén. Para el que la cree. Porque tú puedes ir donde un médico y el médico te da un diagnóstico. Amén. Y ese diagnóstico está determinando una situación, está determinando una verdad. Pero hay otra verdad más grande y poderosa. Hay otra verdad que tú como cristiano, con el poder del Espíritu Santo de Dios, tienes que decir. Yo me apropio de Isaías 53 y la palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y tienes que guerrear y tienes que luchar y tienes que creer y tienes que apropiarte de esa gran verdad para que esa gran verdad derribe esa verdad de un diagnóstico médico. Porque tú puedes recibir el diagnóstico médico y decir yo no tengo nada, pero ahí hay una verdad. Y tienes que derribar esa verdad. Y esa verdad no la vas a derribar solamente diciendo yo no tengo nada. No. La vas a derribar de rodillas y creyendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así funciona, mis amados.
de esa manera funciona. Tampoco va a funcionar. Yo decreto que estoy sano y no hemos ido de rodillas a derribar esa verdad que el médico te dio, para que estés sobre la verdad del poder de Dios. Y ese poder de Dios hará que esta enfermedad, que ese diagnóstico desaparezca. Eso es solo para que lo creen, para quienes lo creen. Amén. Vamos al libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus nos habla que van a reposar a medida que tú le entregues la vida a Cristo Jesús y permitas que el Espíritu Santo vaya obrando en tu vida. Y eso hará, mis amados, que esos 7 espíritus posen sobre cada uno de nosotros, como nos enseña la palabra que posaron sobre quién, sobre Moisés, sobre David y sobre Jesús. Y por eso fue que la vida de ellos está escrita en la palabra de la manera en que Dios los usó en gran manera, porque 7 espíritus de Jehová posaron sobre cada uno de ellos. Estas virtudes permitieron que fueran grandes hombres. Y si la palabra dice que mayores cosas haremos, ¿será que nosotros no podemos recibir esos espíritus? Amén. Simplemente créalo, mi amado, y búsquelo, porque Saúl conoció la palabra, Saúl profetizó, pero ¿qué pasó con Saúl? Fue desechado Saúl. Amén. Oh Dios mío bendito, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por lo que hiciste en estos hombres, que vas a hacer en muchas personas, Padre de la gloria, porque sabemos que ha llegado el tiempo, amantísimo Rey. Oh bendito Dios, sabemos, Padre de la gloria, que estas virtudes, Señor, posarán sobre todos aquellos, Padre de la gloria, que hayan entendido tu palabra y poniéndola en práctica, oh Dios Todopoderoso, harán grandes cosas, grandes maravillas, amantísimo Señor. Porque esta palabra, oh Dios, tú la has determinado con un propósito grande de cambiar nuestras vidas y de que el Espíritu Santo de Dios haga la obra poderosa, haga esa obra maravillosa. Y muchos ya la está haciendo, porque muchos aquí son fieles líderes con una tremenda fidelidad, sirviéndole al Dios vivo, por cuanto están allí sirviéndole a Dios en el tiempo de los hombres, que es determinado como el tiempo Cronos. Veremos la gloria de Dios. Usted, mi amado, añádase a servirle al Señor y verá la gloria de Dios, y la verá. Eso, capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar,
en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió las tablas? El dedo de Dios. Aleluya. Como el mar se abrió, dice la palabra y muestra que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y como el mar rojo se abrió con el soplo, con el aliento, ese soplo dividió el mar. Increíble que el mar se detuviera a este lado, se detuviera a este lado, y aún dice la palabra que los abismos, porque el mar, imaginémonos a dónde puede llegar. Y dice eso, capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová había dicho. Faraón reconoció y dijo: dedo de Dios es este. Dedo de Dios que escribió las tablas de piedra. Dedo de Dios que se mostró su gloria ante Faraón. Y dijo Faraón: dedo de Dios es este. Pero su corazón, ¿qué? Estaba endurecido. Muchas personas vienen a Cristo Jesús y dicen: aquí está la gloria de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí encontramos al Dios vivo. Pero una vez su corazón se endurece y el mundo los atrae, vuelven atrás, aunque hayan entendido que el poder de Dios está aquí. Amén. Dime qué hay en tu vida que el Espíritu Santo de Dios no puede hacer. ¿Qué hay? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Esto, capítulo 15, versículo 8 dice: el soplo de su aliento, en el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. O sea que esto fue impresionante. Cómo Dios mostró su poder al pueblo de Israel. Fue poderoso. Amén. Y en Génesis capítulo 1, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el soplo de Dios. Cuando entra un soplo aquí por esta puerta e invade este lugar, también muchos serán llenos del Espíritu Santo de Dios. Muchos. Y aún hay muchos que tal vez lo reciben por la misericordia de Dios, para que vean el poder de Dios y para que sus vidas puedan entregárselas completamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si usted le entrega completamente la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, ese soplo divino te mantendrá en pie, mi amigo. Ese soplo divino va a permitir que no caigas. El soplo divino de Dios. Dice Lucas capítulo 1, versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién lo hizo? Esto lo hizo el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? María dijo: ¿y cómo será esto? Tú no preguntes cómo será, tú no preguntes cómo lo va a hacer el Señor. Cuando tengas un llamado al ministerio,
No preguntes ¿y cómo será? Gloria a Solo Dios. prepárate para que el Espíritu de Dios esté en tu vida y Él lo hará. Amén. Él lo hará. Gloria a Dios. Porque María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba pensando cómo sería. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Dice Juan capítulo 11, versículo 13. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. Es el poder de Dios. Rompió cualquier estructura de aquel tiempo. A los 4 días resucitó a Lázaro. Cuando Lázaro, dice la palabra que hiede, tenía ya mal olor terrible. Pero el Señor Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Nosotros en el pecado olíamos mal. Nosotros en el pecado estábamos llenos de lepra, llenos de inmundicia. Pero una vez que obedecemos al Señor, Él nos descontamina y nos quita toda esa lepra, todo ese pecado, toda esa inmundicia. Para que cuando vengamos a este lugar, a alabarle, a adorarle, a glorificar su nombre, seamos olor grato, seamos incienso que sube al trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y por cuanto sois incienso agradable que sube al trono de Dios, la gloria de Dios viene sobre tu vida. Gloria a Dios. Y si el maligno quiere levantarse, no va a poder. Aleluya. Le va a tocar pedir permiso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, si vemos cómo la palabra nos enseña lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, es poderoso lo que Dios quiere hacer y lo que Dios hace. Y miremos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 de Timoteo, yo le invito a que lea esta palabra, porque usted dirá, o muchas veces la hemos interpretado de diferentes maneras. Escudriñela, mi amado hermano, y vamos a ver. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aleluya. ¿Será que cuando el Señor llamó a Timoteo, Timoteo no estaba preparado? No, mis amados, el Señor primero prepara. Él primero mira corazones y si es de Dios, porque déjeme decirle, hay pastores que se hacen pastores. Hay pastores que los coloca el hombre. Y hay pastores que los coloca el Señor. Y así mismo pasa con profetas, evangelistas. ¿Cuánta cantidad, oh Dios mío, que hoy están profetizando mentira? Santo. Amén. Pero dice la palabra de Dios, probar los espíritus si son de Dios. Aleluya. Amén. Ya la palabra lo dice. Entonces, vamos a un ejemplo de lo que dice esta palabra de Dios.
En algunos países europeos, mis amados, cuando uno va a tramitar una licencia de conducir, se tiene que someter a algunos exámenes. De hecho, aquí en Colombia, pero pues hay algunos países donde verdaderamente, digamos, la ley no se la pasan, como dicen, por la galleta. Que pagan y hecho está. Cuando vamos a sacar una licencia de conducción, hay unos exámenes, amén. Un examen psíquico, un examen psicológico y un examen físico para determinar si está en condiciones de conducir un carro. Y en base a esos exámenes y el examen visual, que es muy importante, te dan la licencia de conducción y te dicen que esa licencia está ¿qué? Aprobada, que ya puedes conducir. Pero se establecieron unos exámenes. Pasan 10 años y tienes que volver a presentar los mismos exámenes para ver tus condiciones físicas, para ver la manera como estás mirando o si has tenido problemas psicológicos, y de acuerdo a eso puede ser aprobada o puede ser reprobada. Amén. Y llegará un momento, llegará una edad, tal vez, que la niegue, porque ya no ves, porque hay situaciones físicas o enfermedades que no permiten. Y eso puede ya ser reprobado. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Timoteo? Le estaba diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, que cuando Timoteo empezó el Evangelio y empezó a obedecer a Dios, él debía permanecer en obediencia, él debía permanecer fiel, él debía permanecer con el fruto del Espíritu Santo, para que no llegara un momento en que Timoteo fuera reprobado. Por eso, mis amados, cuando el Señor nos llama a nosotros, así sea a barrer, y que tú estés parado en la puerta, lo que haces, hazlo como para el Señor. Hazlo como para el Señor. Porque si tú haces las cosas como para el Señor, en tu hogar no tratarás mal a tu esposa, o no respetarás a tu marido. En tu hogar, cuando haces las cosas para el Señor, y digo en tu hogar porque allá es donde tenemos el verdadero examen. Aleluya, sí, Señor. Entonces allí llegará un momento en que el Espíritu Santo escudriñe y mire si estás aprobado o estás reprobado. Hay personas que han servido a Dios aquí y fueron reprobadas y ya están en la calle, porque dieron lugar al diablo, dieron lugar a todo lo que el mundo les ofrecía, y hoy están allá afuera. De alguna manera fallaron a Dios, fueron reprobados y ya no están. Eso estaba diciéndole el Señor a Timoteo: procúrate presentarte con diligencia, siempre con diligencia. Cuando vengas a este lugar, ven con diligencia. Si sabes que has fallado, ven primero de rodillas. Ponte de rodillas ante el Señor con diligencia y di: Espíritu Santo, he pecado, he hecho lo malo, he hecho lo indebido, he hecho lo que no te agrada. Amén. Para que de repente no sea reprobado, para que sigas siendo aprobado, porque cuando venga la venida del Señor, te encuentre reprobado y podamos irnos de aquí
siendo reprobados. Denle la gloria a Dios. Por eso debemos de permanecer en obediencia con el carácter de Cristo. Y cuando digo con el carácter de Cristo, mis amados, ayer en el taller de pareja estábamos viendo lo de los temperamentos. Y si usted no ha descubierto cuál es tu temperamento, mi amado hermano, si no sabes cuál es tu temperamento, tampoco sabrás cuáles son tus debilidades. Entonces, cuando nosotros descubrimos cuáles son nuestras debilidades y si las llevamos al Señor, vamos a crecer en nuestro carácter. Y ese carácter va a estar por encima del temperamento. Y el Espíritu Santo va a cambiar esas debilidades. Pero es necesario saber cuál es nuestro temperamento. Y ese no es el tema, pero sé que lo que Dios quiere hacer es poderoso y solo lo hará cuando nuestro carácter haya sido cambiado. Amén. Y así mismo vamos creciendo. Porque el tiempo cronos, mis amados, nos enseña la palabra. Cronos significa el tiempo que se mueve, que se puede medir. La palabra cronos significa el tiempo que se puede medir en años, en meses, en horas o en minutos. Ese es el tiempo cronos. Pero también hay un tiempo que llama el tiempo kairos. El tiempo kairos es el momento oportuno o tiempo de Dios. Es un concepto griego en el cual sucede algo importante. Entonces, mis amados, yo quiero que quede bien claro esto. Está el tiempo cronos y está el tiempo kairos. Si estás procurando estar aprobado delante de Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, estás en el tiempo cronos de Dios. Amén. Estás haciendo buen uso del tiempo cronos de Dios, porque te estás presentando como obrero aprobado delante de Dios. Y cuando venga, mis amados, el tiempo kairos, que es el tiempo que en el cual va a suceder algo poderoso, entonces vas a ser promovido. Dele la gloria a Dios. Dele la honra al que vive y porque es el Espíritu Santo de Dios el que conoce nuestro corazón, nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo de Dios. Y al estar nosotros aprobados como obreros delante de Dios, cuando venga el profeta, aleluya, santo es el Señor. Cuando venga el profeta, mis amados, yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando venga el profeta, tú estés aquí, Dios lo use para hablar a tu vida, es porque Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Es porque el amor y la misericordia de Dios te está viendo en el tiempo cronos para ver si puede ser aprobado. Y tú recibes ahí la profecía y el Señor te puede decir: te voy a llevar a naciones. O te puede decir: tú eres un evangelista, tú eres un profeta, tú eres un pastor. Ya ese es el tiempo kairos, el tiempo que Dios está usando para hablar a tu vida. Ahora tú tienes que prepararte en el tiempo cronos, que es el tiempo de los hombres, y permanecer en el tiempo cronos creciendo cada día más, para que en el momento
del tiempo de Dios, seas promovido. Amén. Y la única forma de nosotros ser promovidos es permanecer, como le dice Pablo a Timoteo, para que Dios nos encuentre aprobados y así crecer. Aleluya. Porque así como el Señor llamó a Abraham y le dijo, mira las estrellas y mira a ver si las puedes contar, para ser una nación, para llegar a los hombres y para que muchos encontraran salvación. De igual manera, el Señor te llamó a ti para que gobernaras tu casa, para que fueras a tu hogar y esa familia y esas personas fueran salvas. Porque aunque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es si tú no estás aprobado. No funciona de esa manera. Tienes que estar aprobado delante de Dios, doblar rodillas, gemir en la presencia de Dios para que esa promesa se cumpla. Aleluya, dale la gloria a Dios, porque yo sé que esa promesa se cumple aquí en esta iglesia, porque yo sé que esa promesa se cumple aquí en Jamundí, porque muchos están siendo obreros aprobados con diligencia, presentándose delante de Dios por su hogar, por sus hijos, por su familia, por el vecino, por aquel que sabe que necesita de Dios. Y por cuanto te estás presentando aprobado con diligencia delante de Dios, la gloria de Dios viene sobre tu hogar para transformarlo y cambiarlo todo, para hacer todas las cosas nuevas, para que tú puedas decir, mi familia es de Cristo, mi familia pertenece a Cristo, hoy Jamundí es de Cristo. ¿Pero por qué? Porque nos hemos presentado como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos delante de la presencia de Dios. Porque si nos presentamos como obreros avergonzados, el diablo nos va a avergonzar. Porque el diablo está esperando. Amén. Pero como sé que no es así, me gozo de que el Señor haya traído esta palabra para que cada vez que tú vengas aquí, este versículo, 2 Timoteo 2:15, lo lleves aquí en tu conciencia, porque esto es un mensaje a la conciencia. Y entres por esa puerta diciendo, yo soy aprobado en la presencia de Dios. Aleluya. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no lo dudé. No lo dudé en ninguna manera. Si soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, sois hijos de Dios. Y la palabra guiado, mis amados hermanos, viene del término guía en griego. Y esto significa go de geo. La palabra guía significa en griego go de geo, el cual lo aplicaba en Israel. Esta palabra se aplicaba en Israel al cieguito, al que no veía, al que andaba como Timoteo, que era ciego. Al que lo guiaba se le llamaba go de geo, porque él permitía que ningún obstáculo en el camino pudiera permitir que el cieguito llegara a tropezar, a caer. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo hace lo mismo.
te quita todo tropiezo del camino. El Espíritu Santo de Dios te quita todo obstáculo. ¿Para qué? Para que podamos caminar por el camino recto, por el camino que lleva a la vida eterna, por el camino que no tiene obstáculos y que esa luz que te está alumbrando, oh, santo es el Señor. Permita, mi amado hermano, que esa luz la lleves a otro también, para que no sea ciego, para que no esté ciego espiritualmente. En el texto original, en Hechos 8:31, en vez de guiar, y esto está en el texto original, y hago énfasis en esto porque hay traducciones que quizás cometieron errores, pero en Hechos 31, en el texto original, dice guiar en vez de enseñar. O sea que el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios? Él nos está guiando, amén. No tengas duda, no la tengas, mi amado hermano. En muchas decisiones, mis amados, que nosotros tomamos, si no buscamos la guía del Espíritu Santo, pueden ser decisiones totalmente equivocadas. Si no buscamos la guía y la dirección del Espíritu Santo, tú puedes querer irte a otro país y decir, me voy. En Colombia esto, en Colombia aquello, en Colombia lo otro, lo que tú quieras. Pero si no buscas la guía del Espíritu Santo, pueden ser decisiones equivocadas. Para unos que recibieron respuesta, gloria a Dios, yo alisto mi maleta y me voy porque el Espíritu Santo es mi guía. Pero si no has buscado la guía y la dirección de Dios, no culpes a Dios. No culpes a Dios de tus fracasos. Aleluya. Si no has buscado la guía y la dirección de Dios para casarte, no culpes a Dios. Amén. No lo culpes. Porque nos enamoramos y a veces nos volvemos ciegos. ¿Y será la persona o no será? Sí será. De rodillas, el Dios del cielo te va a decir, tómalo o tómalo, tómalo o tómala, no dudes porque es de Dios. Pero si caprichosamente lo haces, no culpes a Dios. Y puede ser que en su diario vivir solucionen todas las cosas, pero tendrás que esforzarte, tendrás que doblar rodillas para que cuando vengan las vicisitudes, la misericordia, el poder y el amor de Dios los cubra y eso fluya y Dios esté allí, porque cordón de tres dobleces no lo rompe nadie, absolutamente nadie. Entonces tendrás que esforzarte. Pero si tienes la respuesta de Dios, tú que ya conoces de Cristo, porque muchos llegamos a Cristo y ya teníamos pareja. Pero los que no la tenían, busquen la guía del Espíritu Santo. Amén. Y voy a leer rápidamente unos versículos para que veamos lo que Dios hace a través de su Santo Espíritu. Porque los apóstoles encontraron la identidad de ellos, pero a través del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo encontramos nuestra identidad a través del Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios habla a Felipe. Júntate a ese carro. Fue guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. En Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres
te buscan. ¿Quién le anunció? ¿Quién le dijo que lo buscaban? El Espíritu Santo de Dios. En Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Todas estas cosas que nos habla la palabra fue guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas. Él está allí para guiarnos, Él está allí para direccionarnos. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Dice Hechos 13, capítulo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo que escudriña los corazones. Aleluya. Hechos 13:4. Ellos entonces, guiados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Los apóstoles siempre fueron guiados, siempre fueron direccionados por el Espíritu Santo donde quiera que fuesen, donde quiera que iban. ¿Vas a comprar una casa? Pide la dirección al Espíritu Santo y Él te llevará al lugar adecuado, porque pediste la dirección al Señor. Amén. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Siempre ellos estaban guiados y direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la providencia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar la palabra. Oremos, pidamos la dirección de Dios y Él te dirá en qué casa deben de entrar, en qué casa te van a escuchar y en qué casa están dispuestos. Amén. Amén. Porque es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No lo dejes a un lado de ninguna manera. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero en mi nombre enviaré el Espíritu Santo. Y le dijo a los apóstoles que no se fueran, que no salieran hasta que el Espíritu Santo de Dios no viniera. Y lo hicieron de esa manera. Y aquí vemos y leemos lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Intentaron ir a un lugar donde el Espíritu Santo, ¿qué? No se los permitió. Pero miremos algo curioso, mis amados, porque el tiempo se nos ha ido. Dice Hechos capítulo 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Decían a Pablo, ¿por qué? Por el Espíritu. Que no subiese a Jerusalén. Pablo, un hombre conocedor, un hombre que enseñó la palabra de Dios, pero no puedo entender qué pasó con él. Los apóstoles, estando en ese lugar reunidos, el Espíritu Santo les habló y le dijeron a Pablo que no fuera a ese lugar. Y dice, miremos, dice: y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo no obedeció las instrucciones, no sé por qué. No obedeció. Fue a Jerusalén
y allí murió. Es más, hay un profeta que tuvo una visión y dijo: ¿de quién es este cinto? Él tomó un cinto y dijo: ¿de quién es este cinto? Era de Pablo. Y él se amarró los pies, se amarró las manos y dijo: yo veo en visión que al dueño de este cinto le va a pasar lo mismo. Y llegó a ese lugar, eso le pasó y allá murió. Amén. Pongámonos en pie, mis amados hermanos.